Pues muy buenas tardes a todas y a todos los que se están conectando a través de las distintas redes sociales y transmisión del Instituto Ortega y Gasset México. Les damos la cordial bienvenida a este webinario que tiene un tema vigente, actual, emocionante, divertido, importante y de muchas consecuencias. Se llama Posverdad, Comunicación y Fake News. Y tenemos una convocatoria de lujo. Quiero darles la bienvenida, agradecer y presentar a Julián Macías Tobar, Sofía de Roa y Genaro Villamil. Julián Macías Tobar es un especialista español en redes sociales. Trabajó en Podemos en el área de comunicación antes de poner en marcha Pandemia Digital. Julián, sin haberlo estudiado, se ha convertido en un referente del periodismo, no solo en España, también en América Latina. Su trabajo de investigación sobre bulos y fake news que hace para Pandemia Digital ha despertado elogios por parte de políticos, periodistas, y algunos de sus análisis han sido citados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Macías informa desde hace tiempo en su propio canal de Twitch. Sofía de Roa es de casa, periodista, experta en asesoría política. Se especializó en la Fundación Ortega y Gasset y en la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con Media Lab Prado. Ella va a ser la conductora de nuestro webinario. Es coautora de Actúa y Prototipos, donde describe el método para la implementación de un sistema de indicadores de calidad democrática en partidos políticos. Trabajo que realiza desde y gracias a la Asociación por la Calidad y Cultura Democrática. Y tenemos de este lado del Atlántico a Genaro Villamil, con poco más de un par de décadas en el periodismo de investigación, escritor, autor de varias obras en las que ha profundizado precisamente algunos de sus grandes reportajes, conocedor del comportamiento de los medios de comunicación, en particular de los mexicanos. Con Genaro no puedo ser objetivo porque es un amigo a quien conozco desde hace muchos años. Les confesaría que desde la última década del siglo pasado, pero podrían calcularnos la edad. Coincidimos incluso alguna temporada en España. Genaro actualmente es el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano y hace un seguimiento precisamente de lo que llama la infodemia, de las fake news y todo este proceso que hoy nos reúne y que hoy nos convoca. Tenemos pensado que la duración del webinario sea en torno a 1 hora y media. Es un tiempo suficiente para conversar, para tratar de profundizar, pero dependerá de Sofía, de Genaro y de Julián. Sofía, te dejo el micrófono. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Gracias al Instituto Universitario Ortega y Gasset, a Luis, a los participantes y a todos los asistentes a este encuentro, a esta conversación. Vamos a aferrarnos al título para empezar un poco a situar el marco del debate. Hablamos de posverdad, que sería la información o una afirmación en la que los datos objetivos pues tienen ya menos importancia para el público, para la ciudadanía, para el consumidor, que las emociones o las opiniones que puedan suscitar. Posverdad ya fue la palabra del año en 2016, en aquellos momentos en los que nos sorprendió un Brexit y la llegada de Trump a nuestras vidas. Comunicación, bueno, para hablar de qué quiere decir comunicación nos podríamos tirar horas, pero bueno, lo podemos entender como esa forma en la que nos relacionamos en comunidad. Y fake news, pues verdad, comunicación y fake news serían las fake news, la unidad básica con la que opera este sistema, ¿no? Donde se asienta la posverdad. Es verdad que todas y todas sabemos que siempre han existido las mentiras, las manipulaciones, la propaganda, no es nada nuevo, pero quizás la gravedad de la situación actual que provoca este fenómeno quizás es su impacto en el debate público, ¿no? En ese ágora donde se produce la democracia, ¿no? Digamos que el combustible que hace que funcione esa conversación pública sobre los asuntos comunes que nos importan a todos, pues está podrida, está tóxica y provoca una vulnerabilidad pues bastante preocupante, porque llega al punto de que
existe una manipulación a nivel psicológico de las personas, ¿no? Ya lo vimos empezando con Cambridge Analytica, que solo es la punta del iceberg, ¿no? Además, estamos en un momento donde existe una desafección política a nivel global con índices bastante preocupantes. Hay mucho desencanto, hay mucho hastío por parte de la ciudadanía, índices de polarización muy altos y una crisis pues, institucional y de gobernanza pues, que hace mucho que no vemos, ¿no? En un conjunto todo esto hace un caldo de cultivo casi perfecto para la antipolítica, ¿no? Que es lo que deberíamos de impedir, y además que este fenómeno quizás lo característico que tiene es que como las nuevas tecnologías, ¿no? Han acelerado todo este proceso que quizás siempre ha existido. Esto, las nuevas Ay, me estoy oyendo por retardo, perdón. Sí, decía que disculpa, las nuevas... Sofía, es que no se estaba escuchando y ahora ya. ¿No se escucha? Diciendo que las nuevas tecnologías quizás es Nosotros escuchamos bien. Continúo. Vale. Sí, decía que las nuevas tecnologías quizás es el elemento que está acelerando todos estos procesos y favoreciendo esta infodemia, y que aquí hay una industria, ¿no? Todos y todas quizás somos responsables, pero hay unos responsables más que otros. Hay desde ciudadanos particulares con capacidad de gran acción, pero hay empresas, hay activistas, hay periodistas, medios de comunicación, políticos, gobiernos. En fin, un conglomerado que si seguimos bajando también llegamos al estado profundo, y esto es el lawfare que se conocen también en América Latina, aunque también en España ya podemos empezar a hablar de ellos, donde también hay policías, jueces, fiscales y en fin, vamos a ver si podemos escudriñar este fenómeno con nuestros invitados de hoy, con Julián y con Genaro. Os quería lanzar una pregunta a los dos. En primer lugar, esta situación, ¿cómo afecta a la relación entre gobernantes y gobernados? Genaro desde el gobierno, Julián desde la sociedad civil, ¿qué podéis decir a esto? ¿Y qué es lo más grave o cuál es el elemento más grave que vosotros consideráis al que nos estamos enfrentando? Genaro. ¿Responder, Sofía? Sí, gracias. El elemento más grave es la desconfianza, Sofía, es decir, la incapacidad de que la comunicación política sea una comunicación ajena, digamos, a la disputa del mensaje, ¿no? Lo que hay en estos momentos, no solamente en México, sino en buena parte del mundo, independientemente incluso de los signos ideológicos o de la adscripción de los gobiernos, es una deliberada intención de grupos de poder, ya sea económicos, políticos, incluso el crimen organizado, por desinformar, por generar modelos de comunicación basados en la desinformación, en la propagación de mentiras evidentes o mentiras sugerentes, o simple y sencillamente inventar situaciones. La guerra de Ucrania, que estamos viendo a nivel mundial desde enero de este año, es otro pico, o es un pico nuevo y una escalada de estas estrategias de desinformación usadas por uno y por otro bando, o ni siquiera por ningún bando, sino simple y sencillamente por quienes quieren capitalizar este tema. Hay escenas de la guerra o supuestas escenas de la guerra que están extraídas de videojuegos, hay absolutamente difusión de versiones encontradas. Esto es normal en una guerra, es decir, eso no es nuevo. El tema nuevo es que hay un incentivo para la desinformación y para la mentira en las plataformas sociodigitales que están
dominando la conversación pública. Este incentivo tiene que ver con los algoritmos de cada una de estas plataformas, tanto de YouTube, que pertenece a Google, como en Facebook, que ya es Meta, o en Twitter, o en TikTok, por mencionar las plataformas más utilizadas. Este es el gran problema y el gran desafío. Julián, ¿qué te parece a ti? Bueno, pues estando muy de acuerdo con Género, como suele ser habitual, creo que relacionado con la palabra posverdad, hay un componente que es totalmente transversal a la sociedad y que tiene que ver con la condición humana y con esa realidad, ¿no? Que de hecho hay un elemento, ¿no? Que es el sesgo de confirmación o el hecho en el que se han basado algunas de estas empresas, porque no hay que olvidar también que son empresas de comunicación, en este caso, pero Fox News ya empezó digamos, con este elemento de la posverdad o de la realidad paralela, que hace, digamos, es muy interesante o refleja muy bien esta realidad, la frase de Roger Ailes, precisamente el presidente de Fox News, cuando hablaba que la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada. Y ajustándose a este principio de un principio psicológico, el sesgo de confirmación, que tiene que ver con preferir la información, las noticias que se ajustan a nuestros prejuicios y nuestros pensamientos, incluso a nuestra ideología, eso se ha convertido en una industria, ¿no? La industria de la mentira, que, bueno, haciendo buenos los datos de un ejecutivo de Facebook, hablaba que las noticias falsas se difundían 6 veces más que las noticias reales. Y claro, eso con toda la digitalización de la comunicación, de las empresas comunicativas, evidentemente estamos hablando ya de negocio. Si haciendo noticias falsas se van a compartir 6 veces más que dando buena información, ya incluso desde el punto de vista empresarial, a esas empresas le van a interesar dar noticias falsas antes que hacer noticias reales. Bueno, es más, estamos hablando de medios de comunicación, pero ¿qué está pasando en las plataformas digitales? Bueno, si ya tenemos ya de manera natural esta combinación de mentira y odio que mueve nuestras emociones, alimentando ese odio, esos prejuicios que ya tenemos, si ya es económicamente más viable la mentira que la verdad, si a nivel político también lo puedo usar y va a tener más impacto este tipo de estrategia que teniendo un mensaje o digamos un discurso ajustado a la verdad, hay un tercer elemento que tiene que ver con la parte digital y la evolución de los algoritmos. Hace unos años, en el 2011, donde gracias también a Internet se dieron grandes revoluciones o un empoderamiento de la ciudadanía que hizo una especie de contrapoder con esas plataformas digitales a esos medios de comunicación principalmente controlados por élites económicas y que de una manera o de otra Internet o las redes sociales trajeron algo así como la democratización no solamente de elegir información, sino también una democratización de poder comunicar hacia afuera y con una capacidad bastante grande. Hemos visto que las plataformas digitales, que no hay que olvidar que también forman parte o quienes son los dueños, pues son la gran élite económica en la actualidad que existen, ¿no? Y creo que no hay que obviar que estos cambios en los algoritmos han favorecido, más allá de este peligro que es el odio y la mentira en las redes sociales, lo ha potenciado. ¿Por qué? Os explico simplemente la evolución que ha habido en las plataformas digitales y me voy al año 2011, ¿no? Donde estuvieron, bueno, por ejemplo, las primaveras árabes, el movimiento de los indignados, el 15M en España, y en el año tenemos datos del 2011, cuando de media una publicación en Facebook llegaba aproximadamente al 26% de los miembros de esa página. En la actualidad llega al 0,2% de media de los seguidores de esa página. Si nos vamos a Twitter, antes no existía ningún algoritmo. Es decir, en el año 2011 tú publicabas algo, o mejor dicho, tú cuando abrías tu Twitter, el timeline era las publicaciones de la gente que tú seguías en orden temporal. Es decir, total inexistencia de algoritmos. ¿Cómo ha sido el cambio de Twitter? Bueno, ahora mismo no solamente te da o te ofrece las publicaciones que quieres, pero es que incluso las tendencias que antes eran globales,
o eran de países, bueno, lo que tú tuvieras seleccionado. Ahora hay tendencias para ti, es decir, ya te muestra la tendencia que hay para ti, que Twitter ha decidido para ti, y tienes que hacer un doble clic para irte a digamos, a las tendencias del país, globales o de la zona donde tú vives. Bueno, esto lo que ha ido es reduciendo, al final, esa reducción de potencialización de la comunicación desde mis propias redes sociales a una, podríamos llamar una cámara de eco cada vez más pequeña e ideológica, en la cual solamente le llegan las publicaciones que yo hago a la gente que tiene muchas interacciones conmigo y que normalmente están muy de acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho eso? Es que esa capacidad de convocatoria de una persona o de un medio de comunicación alternativo que no pague publicidad ni en Twitter ni en Facebook, al final va a llegar a la gente que ya está de acuerdo contigo y por lo tanto va a ser muy difícil cambiar las cosas. Pero hay un espacio que yo no quiero llamar ultraderecha ni derecha, sino un espacio antidemocrático que ha usado como método el odio y la mentira como principal herramienta, digamos, de tener hegemonía en las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque precisamente solamente hay una manera de romper la burbuja ideológica. Una es hacer una falacia contra otra cámara de eco, contra una persona, pongamos, si lo queremos simplificar, derecha, izquierda, alguien de la derecha lanza una mentira con alguien de la izquierda. Y entonces, bueno, una mentira o un insulto. Entonces, en esa cámara de eco de otro espacio, o das por buena las difamaciones, la mentira o los insultos que están haciendo y queda en esa cámara de eco, o le respondes diciendo lo que usted está diciendo es mentira, pero ya abres toda tu burbuja ideológica a esa mentira, que en realidad no es una mentira, es un artefacto comunicativo de ingeniería comunicativa precisamente, para que cuando tú lo desmientas, digamos, te marca la agenda de los temas que elige quien lanza ese bulo, esa mentira. De tal manera que lo único que falta aquí para parar esta dinámica, que cada vez es una bola de nieve más grande, que están fomentando tanto las élites económicas como los grandes medios de comunicación, como las plataformas digitales, amparadas en nuestra raza, es decir, en las características de la psiquis de nuestra raza humana, donde la parte reptiliana, ¿no?, el bulbo raquídeo, reacciona mucho más rápido que nuestra corteza cerebral, que sería la que es más racional, ¿no? Muy relacionada con el elemento de la posverdad. Lo que falta aquí, evidentemente, es un marco regulatorio que frene la impunidad total a la mentira que se fomenta desde las élites económicas, desde ciertos espectros políticos que yo no consideraría de derecha y de izquierda, sino antidemocráticos porque usan la mentira como principal herramienta, no solamente a los algoritmos de las plataformas digitales que están fomentando el odio y la mentira para que tengan más impacto que la verdad, y sobre todo, y aquí yo creo que es por donde podíamos empezar, porque muchas veces está financiado con dinero público, con los medios de comunicación, donde no se premian a aquellos periodistas que son honestos, que contrastan la realidad, y a lo mejor aquí hablo de España porque lo conozco bien y de Pandemia Digital lo denunciamos a diario, pero no sé por qué sospecho que también es global, donde las personas, no le quiero llamar periodistas porque aunque tengan un título no ejercen esa profesión, donde se premia a aquellos periodistas con título en prime time, a aquellos que tienen una larga carrera y trayectoria en la difusión de odio y mentira. Por lo tanto, hay desde varios espacios y precisamente las campañas de desinformación tienen triple capa, que siempre tiene tres elementos: la capa digital, la capa mediática y la capa de política de la vida real, que puede ser política de la sociedad civil, que luego puede acabar en una propuesta de ley, en una movilización en las calles o en una acción de la UFER que ahora está tan de moda. Por lo tanto, creo, y con esto termino, mi propuesta donde tenemos que focalizar el debate es cómo le ponemos freno a esto de la manera que mejore la sociedad, y nunca, y esto hay que recalcarlo, nunca cualquier marco regulatorio tiene que ser un recorte de derechos, sino siempre un avance. Por lo tanto, la libertad de expresión, la libertad de prensa siempre se tiene que defender, pero ojo, a día de hoy se están vulnerando varios derechos, y el primero es el derecho que casi todas las constituciones de países democráticos recogen, que es el derecho a recibir una información veraz. Esto, evidentemente, tenemos que empezar por donde aquellos medios que reciben dinero público. Creo que las personas, si bien esto es un fenómeno que como usuarios podemos ser víctimas, pero creo que también, si vamos a empezar por marcos regulatorios, aquellos que son funcionarios públicos, y hablo políticos que tienen un cargo sustentado con dinero público,
no pueden estar mintiendo como herramienta de trabajo político, pero igual para los periodistas en medios de comunicación que aparte han estudiado que hay que contrastar la información. Por lo tanto, si tuviéramos que empezar por algún lado, empezaría por ahí y siempre, nunca frenando la opinión. Es muy importante. Una cosa es la opinión y otra cosa son los hechos. Una cosa es mentir y otra opinar. Por lo tanto, estoy de acuerdo que haya una total libertad de prensa, cualquier editorial incluso que insulte. Hasta ahí, porque, es decir, con ciertos límites, pero incluso que sea agresivo en el lenguaje, pero nunca, cuando tú des una opinión, primero tienes que poner los hechos. Lo que no creo que no se debía permitir, y que es el día a día en redes y en medios, es que para fomentar o alimentar o potenciar mi línea editorial, no te pongo la verdad, sino que te pongo una mentira, un dato alterado, un vídeo manipulado, y creo que esa es la línea roja que deberíamos empezar a regular. Libertad de opinión, libertad de prensa, libertad de expresión, pero no libertad para mentir y para contaminar no solamente las mentes de las personas, sino sobre todo el peligro que eso supone para nuestras democracias. Y bueno, con esto termino. Gracias Julián. Y Genaro, ahora una vez vistos estos primeros acercamientos a la cuestión, un poco por bajar a tierra, no sé, Genaro, si tú nos puedes contar o compartir algún ataque, alguna campaña que tú hayas podido sufrir, y también a la vez, Julián, si tú nos puedes destripar cómo funciona una campaña, porque creo que tú has llegado a decir que México es el país del bot, el rey del bot. Y también has analizado algunas campañas contra el gobierno actual que se han dado de manera simultánea contra el gobierno de España, en fin. No sé si por bajar a tierra un poco todo esto, ver cómo funciona, Genaro, si tú has sido víctima de alguna, y Julián, si nos puedes desarrollar la operativa. Adelante, Genaro. Sí, gracias, Sofía. Cómo no. Mira, más allá de lo que a mí como individuo, como personaje o figura pública me ocurra, de hecho son varios, desde hace tiempo, no es nuevo en mi caso, ¿sí? Siempre hay una comunicación adversarial en la que pues me he desarrollado desde hace ya más de 11 años, desde que ingresé a Twitter como periodista, y la cuenta que uso es la misma que estaba yo utilizando desde hace tiempo. Pero el tema adquiere una dimensión de emergencia pública o política en México a raíz de la pandemia. Creo que el gran punto de inflexión de esta estrategia que describe muy bien Julián, de ataques y de espacios antidemocráticos que buscan alentar la mentira o los mensajes de odio como una fórmula del quehacer político, se dio en México justamente con la pandemia. Y no solamente en México, yo creo que en todo el mundo. Tan fue así que la Organización Mundial de la Salud advirtió que la infodemia, es decir, la epidemia de noticias falsas, era tanto o más grave que la propia pandemia del COVID-19. Esto fue un discurso lanzado en mayo del 2020, si no me equivoco, por el propio dirigente de la OMS. A partir de entonces, en México, a través del sistema público de radiodifusión, empezamos a hacer un ejercicio de fact-checking, un ejercicio de verificación y de desmentidos, justo con los temas relacionados al COVID-19. Y la cantidad de mensajes falsos, falaces, fue brutal. Fue brutal, es decir, vinieron desde mentiras absurdas relacionadas con el mismo COVID-19 hasta mentiras terribles relacionadas con las vacunas, incluso no solamente con el hecho de que las vacunas no son una solución o no ayudan a combatir la pandemia, sino cosas tan absurdas que se vieron en todo el mundo, como que la vacuna Sputnik tenía un chip, que era una especie de chip ruso, o sea, barbaridades
que además en países, por fortuna en México, la población, en el sentido más tradicional del término, fue bastante consciente de que este tipo de guerras de desinformación entre las grandes compañías o los grandes grupos o think tanks con intereses en el mercado no incidió tanto como en otra. Alemania, cuando estuve recientemente en un foro global de la Deutsche Welle, el dato era brutal. La infodemia en relación con las vacunas provocó un 35%, que un 35% de la población no se vacunara. En Austria, bueno, en España, Julián puede abundar mucho sobre este asunto. En Brasil fue alrededor del 30%. En México, realmente esta campaña de infodemia en relación con las vacunas no afectó como en otros por la estrategia de comunicación política que se hizo a nivel federal, ¿no? Un presidente que constantemente está comunicando en las mañanas y un subsecretario de salud responsable de esta estrategia, el doctor Hugo López-Gatell, que evidentemente él sí ha sido el centro o el epicentro de todas estas campañas en contra de él, que todavía perduran, ¿no? Perduran además no solamente en redes sociales, perduran en el ecosistema comunicacional completo, en la prensa, en las columnas, en la radio, en la televisión, sobre todo en esos espacios dominados por o financiados por grupos político-económicos que vieron afectados sus intereses con toda el giro de 180 grados de la política de salud pública en México. Después de eso, en 2021, viene otro gran repunte de las noticias falsas relacionadas con la contienda electoral federal en México. Y recientemente, ya en este año, en 2022, hemos observado una enorme cantidad de noticias falsas y de inducción de infodemia relacionados con el tema del narco y el gobierno, con la idea de construir una narrativa en donde se subraye que el gobierno y los cárteles del narcotráfico están prácticamente en una misma estrategia y que son aliados, ¿no? Y lo más reciente de estos últimos días tiene que ver con uno de los casos más importantes del debate público en México, que es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa en la semana pasada y el día de ayer dio a conocer avances y revelaciones del informe que el grupo encargado de revisar los expedientes y las evidencias ofreció a través de Alejandro Encinas, el presidente de la Comisión de Ayotzinapa. ¿Cuál ha sido la estrategia? Pues básicamente decir que entre la verdad histórica y el informe de Ayotzinapa no hay ninguna diferencia, que es lo mismo, que no mintieron, que los jóvenes estudiantes desde el principio se sabía, dijeron y están diciendo, fueron asesinados, ejecutados y calcinados. Lo que me sorprende de este tipo de estrategias en las que están comunicadores con muy alta influencia en algunos segmentos de la audiencia mexicana, no voy a decir nombres porque no tiene sentido pues estar haciendo un tribunal de mentirosos, pero sí un tribunal de mentiras. La mentira principal es decir que la verdad histórica sigue siendo verdadera, es decir, que los testimonios que se le extrajeron a los presuntos responsables a partir de torturas son válidos y que simple y sencillamente no hay una diferencia entre la desaparición de los 43 y la desaparición forzada, que es lo que plantea el informe.
la desaparición forzada involucra a elementos del Estado mexicano. Esto tiene mucho que ver con la ignorancia o la promoción de la ignorancia de términos y de conceptos, que es lo que domina en las redes sociales. La gran mayoría de quienes provocan infodemia no entienden que la desaparición forzada es un vínculo directo de responsabilidad de gobernantes y servidores públicos. Y en fin, podríamos estar hablando de muchísimos otros temas, pero creo que en este sentido, desgraciadamente, las estrategias de mentira llegaron para quedarse en las redes sociales. Y lo que está diciendo Julián es muy importante. Si no se ataja el tema del negocio del algoritmo, que además no solamente se queda en el espacio de las plataformas digitales, sino que trasciende hacia los medios convencionales, los de radiodifusión, radio, televisión, prensa, es muy difícil poder combatir esto. Lo único que estamos viendo en los últimos meses es una disputa corporativa, por ejemplo, en Twitter, entre Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y los accionistas de Twitter, por un tema que aparentemente es menor, pero no es menor. La disputa en relación con las cuentas falsas y con las cuentas automatizadas que utilizan inteligencia artificial en Twitter para modificar, alterar, manipular el algoritmo, es el fondo del tema. Por supuesto, Dios nos libre de que la libertad de expresión en las plataformas digitales, valiendo la expresión religiosa, dependa de que un multimillonario compre toda la plataforma. Desgraciadamente, así está el tema, es decir, son disputas corporativas y no un reclamo de la sociedad globalizada o de la sociedad civil globalizada y consciente del gran riesgo que está representando el algoritmo de la mentira. Sí, es que desde luego que falta todavía mucho por aprender de la inteligencia artificial. Es un fenómeno relativamente nuevo que se está desarrollando todavía sin ninguna institucionalidad y que en muchos términos pues la ciudadanía no se nos escapa un poco, ¿no? Todavía, y sin embargo ya nos están gobernando en muchos sentidos. Pero antes de continuar, Julián, sí que te quería que nos compartieras alguna campaña pues como AMLO Vete o Sánchez Vete, esas similitudes, o que nos hablaras de alguna organización como el Yunque, que yo creo que también tiene un origen mexicano, o Atlantis Networks, etcétera, y también esas puertas giratorias que se dan entre quienes dirigen estas campañas de información. Muchas veces están en organismos internacionales y luego son premiados y vuelven a los gobiernos. No sé si nos puedes concretar alguna historia de estas. Bueno, entre los temas que ha comentado Genaro, que algunas me las ha quedado votando para dar una opinión claro, me has comentado tres cosas que son tres melones gigantes cada uno de ellos. Pero rápidamente puntualizando cosas de Genaro, que coincidentemente, como habla el tema de la pandemia del COVID, precisamente los dos tenemos una cosa en común, es que empezamos proyectos precisamente ante esta avalancha, él desde su programa Infodemia, y de hecho la marca Pandemia Digital, por más que yo llevaba tiempo analizando campañas de desinformación y campañas en diferentes países, incluso creo que la en México empecé a analizar antes de, quizá, bueno, más o menos antes del COVID. Pero es verdad que lo de pandemia digital tiene que ver claramente con la pandemia del COVID y cómo esto se multiplicó eternamente, precisamente en este periodo, en este arranque de campaña, que yo creo que vieron como oportunidad los profesionales de la mentira y el odio, que están muy bien financiados por algunas de las organizaciones que tú comentabas. Fíjate las casualidades o las coincidencias que en México y en España, pero en otros países que están gobernados, digamos, por formaciones progresistas, también en Argentina, por ejemplo, bueno, en el tiempo más o menos coincidieron la campaña AMLO Vete Ya, que fue de las primeras que yo analicé, que creo que tuvo más de 1 millón de tweets, que para tener más de 1 millón de tweets, es decir, que es algo que evidentemente no es orgánico, pero casualmente en España estuvo la campaña Sánchez Vete Ya también,
con más de 1 millón de tweets, y en las dos unas coincidencias que no solamente coincidían en el hashtag, sino que también coincidían en, por ejemplo, que eran movilizaciones contra las restricciones de libertad del gobierno. Siempre eran manifestaciones en coche con banderas de México y banderas de España, y parecía que el guionista era exactamente el mismo. Incluso la retórica, ¿no? Muy, muy curiosa, porque culpaban al mismo tiempo de las muertes al gobierno, aquí en España sobre todo más acentuado, al mismo tiempo que culpaban al gobierno de restringir las libertades. En este caso, para que no hubiera más muertes, precisamente por el fácil contagio de la enfermedad. Por lo tanto, claro, evidentemente cuando uno gobierna y hay una crisis de este tipo, pues al que está arriba de la cima es el más fácil de disparar, y a esto se le suma dos elementos increíbles para acelerar la eficacia de las mentiras, ¿no? Y de las mentiras aparte, o del odio, difundido por plataformas digitales, porque precisamente hay dos elementos, uno cualitativo, que creo que tiene que ver con el aumento de estrés o de, por llamarlo de alguna manera, la falta de consistencia de realidad que va a pasar. Es decir, todos teníamos pues cierta ansiedad de cambio, que no sabíamos hacia dónde podía ir, ¿no? Y ese estrés emocional creo que facilita que cualquier teoría de la conspiración tenga más facilidad de entrar, pero no hay que olvidar que multiplicamos hasta por 10 el tiempo que pasábamos en plataformas digitales. Y entonces, claro, todo esto de manera, una parte cuantitativa y una parte cualitativa junta, hace que este tipo de campañas se acelerasen. Por ejemplo, aquí en España se creó un medio de fake news con decenas y decenas de colaboradores, que es Estado de Alarma, que en su primer capítulo, en el primer programa, empezaron diciendo que Pablo Iglesias tenía 24 horas, 2 UBIs móviles al servicio de él. Claro, mientras la gente se moría y había dificultades de ese colapso del sistema sanitario, lo peor que le puedes decir es eso. O incluso a Manuela Carmena, la que fue alcaldesa de Madrid, también desde el mismo sitio, desde el mismo foco, en este caso Alvise, ¿no? que uno de los principales difusores de bulo, decía que tenía un respirador privado a su servicio. Bueno, más o menos se iban repitiendo los mismos mantras, y claro, eso en una población que está estresada, que está indignada muchas veces, porque yo también lo vi en primera persona. De hecho, Pandemia Digital nació a la semana de empezar la pandemia en España. Yo lo cogí rápidamente con una fiebre alta, y en un pensamiento febril digo, Pandemia Digital, digo, esto se parece mucho a la pandemia de mentiras que hay en el ámbito digital y mediático, y ahí surgió. Pero yendo un poco más allá y coincidiendo en las curiosidades, una cosa que vemos muy habitual es el método. Es decir, no solamente el hashtag, no solamente las narrativas, sino la estructura. Y la estructura en el ámbito digital, primero, que tiene patas muy importantes vinculadas a los medios de comunicación. Creo que esa concentración de poder en los principales de medios de comunicación, tanto en España como en México, como el resto de América Latina, es una realidad que creo que no ayuda mucho a la democracia, ¿no? Ese embudo, ¿no? mediático en unas élites muy, muy, muy concentradas. Pero fíjate que hay otro elemento que yo normalmente divido las campañas digitales, por simplificarlo mucho, en lo que yo llamo una matriz de opinión, que son las cuentas más retuiteadas, es decir, los líderes de opinión, que no tienen por qué ser cuentas reales. Es decir, por un lado hay cuentas reales, es decir, que normalmente tienen que ver con el ámbito del periodismo, pero también con fundaciones y think tanks que tienen un origen en Estados Unidos, muy vinculados a la Operación Cóndor, por lo menos los principios que defienden, ¿no? De menos Estado, más libertad, es como la frase que repiten mucho, pero que es pues que reducir los servicios públicos, la sanidad, la educación, las pensiones, acabar con los impuestos, que todo se privatice, los recursos minerales de los países. Bueno, el caso de México sería Pemex, ¿no? Claramente, y de hecho tú has comentado algunas de organizaciones o empresas que trabajaron en este tipo de campañas, no son de ahora, sino que ya llevan tiempo trabajando, y el caso de México es excepcional porque precisamente, y esto es una de las cosas que yo empecé realmente a hacer análisis tras analizar el golpe de Estado en Bolivia, donde tuvo un peso muy, muy grande la desinformación digital. Al final creo que no valió para nada y tuvieron que dar un golpe y echarlo por la fuerza a quienes ganaron las elecciones, pero no hay que olvidar que hay una empresa de Estados Unidos que se llama CLS Strategies, que fue contratada, en realidad son operadores habituales del entorno de inteligencia de la CIA o del entorno de la geopolítica de los Estados Unidos, y que lleva operando muchos años y que operó
a favor del golpe de Estado en Bolivia, creando más de 100.000 cuentas falsas en Twitter, que eran más de las que ya existían, y con campañas como Evo asesino, Evo narcotraficante. Fíjate que las narrativas se repiten. El ejemplo que comentaba Genaro, y bueno, luego lo voy a desarrollar porque también usan la retórica de narcotraficante, pero fíjate que, por ejemplo, una imagen de Evo Morales junto a Pablo Escobar se retuiteó más de 10.000 veces, nadie borró ninguna de esas publicaciones. Incluso los fact-checkers oficiales, partners de Facebook, que son pagados por la NED, la National Endowment Democracy, que pertenecen a la USAID y que también participaron apoyando el golpe de Estado en Bolivia, no solamente no desmentían estas noticias, sino que difundían declaraciones de Vargas Llosa, que pertenece también a una fundación de Atlas Network, diciendo que quien dio el golpe fue Evo Morales, ¿no? Ese tipo de cosas son las que hacían los fact-checkers oficiales de Facebook en Bolivia. Pero fíjate que lo curioso es que esta persona o esta empresa, Celes Strategies, operó, hubo un informe de Facebook después de que yo hiciera el informe, porque era público en un form 404 que está obligado todas las empresas de Estados Unidos cuando operan fuera de Estados Unidos a hacer público con quién tienen esos contratos, era precisamente por el contrato firmado por Arturo Murillo, que era el ministro de gobierno que firmó con esta empresa, que luego fue detenido por blanqueo de dinero y por compra de armas, etcétera, en Estados Unidos, y que aparte es uno de los firmantes de la Carta de Vox, la Carta de Madrid, que también está operando dentro de este espacio antidemocrático que usa la mentira y el odio como principal herramienta. Pero fíjate que hay un elemento que es curioso, que después de este golpe de Estado, quien gobernó fue Yanine Áñez, que puso de cabezas más visibles a Óscar Ortiz, que era el presidente de una fundación de Atlas Network, que fue candidato a presidente y que solo sacó un 4%, y Arturo Murillo, tanto Yanine como Arturo Murillo como Óscar Ortiz, forman parte de este partido político que sacaron un 4% y que fueron apoyados en su campaña por Macri, por Vargas Llosa, bueno, por todas estas fundaciones o personajes vinculados a las networks. Y fíjate que, igual como usaron el odio y la mentira y cuentas automatizadas muy cercanas a medios de comunicación y al entorno de las networks, exactamente pasó igual en México. Al final, si tú veías cuáles eran las cuentas más retuiteadas, por un lado, encontrabas en esa matriz de opinión pues gente cercana, por ejemplo, Sergio Sarmiento, que aparte pues, es presidente también de una fundación de Atlas Network, pero también veías cuentas anónimas, en este caso, por ejemplo, bueno, hay un nombre largo, pero había una, ahora no recuerdo el nombre, que la vinculaban al hijo de Felipe Calderón, que también es una de las cuentas que suelen ser automatizadas por estos bots. Y como te decía, estas cuentas que son muy retuiteadas suelen ser de ese entorno, pero lo curioso es que si vamos a la matriz de difusión, que son las cuentas donde encontramos principalmente bots y cuentas manejadas por Troll Center, que aunque sea de manera humana, son cuentas artificiales, también encontramos cuentas reales, pero yo diría que por lo menos el 80% que son capaces de hacer tweets con ese hashtag hasta llegar al 1.000.000 de tweets, son cuentas falsas que están automatizadas en una parte, pero también que están gestionadas por empresas como esta que te hablaba de Celes Strategies, en la cual gestionan miles y miles de cuentas. Lo clamoroso de todo esto, o lo más grave, y esto no es una retórica pura, sino que podemos ir dando datos, que se premia siempre la mentira, el odio o estas acciones, es que precisamente quien estaba al mando de estas acciones, no solamente en Bolivia, sino también por un reporte de Facebook contra el gobierno de México y contra el gobierno de Venezuela, esto no es un reporte que yo hice, que lo hice antes, sino que Facebook luego lo ratificó, precisamente quien estaba al mando era Mark Feinstein, que había trabajado en la OEA, ¿vale? Uno de los elementos que también participaron en el golpe de Bolivia, pero también había sido funcionario de la USAID. Lo más grave de todo esto es que después de que le pillaron con el carrito del helado apoyando golpes de Estado con cuentas falsas, con mentiras y con odio, Biden, el actual presidente, lo nombró Principal Advisor, que es el principal asesor en temas digamos, para América Latina, para la USAID, que es como el organismo más importante de política exterior que tienen los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que esto tiene una gravedad enorme y sobre todo, si vemos cuál es la función que tiene la USAID en América Latina, a qué organismo financia, vamos a ver que muchas de las campañas para desestabilizar gobiernos, muchos, Bolivia es un caso extremo, pero si nos vamos, por ejemplo, a Ecuador, es otro caso extremo, donde tienen una participación
de desestabilización de gobiernos a través de la desinformación, del control de medios de comunicación, del control de bots, y da igual el país al que vayamos, pero que de una manera o de otra se repite esta matriz de opinión de cuentas de este entorno que defienden unas ideas parecidas y de estos bots y cuentas falsas que automatizan o replican los mensajes. Y luego, por dar un apunte, algo que comentó Genaro, que decía que no quería dar nombres con los 47 desaparecidos. A ver, si hay una cosa que es de extrema gravedad, es más, por poner nombre, yo voy a poner nombre, el anterior presidente, Peña Nieto, contrató a esta empresa Celes Strategy en la campaña de 2012. De hecho, hay una entrevista a Andrés Sepúlveda, que era el community manager de esta campaña y que él trabaja con JJ Rendón, que es un jefe de campañas que ha operado en toda América Latina, creo que es venezolano, si no me equivoco, y que se le conoce como el director de las campañas más sucias en América Latina. Y Sepúlveda, Andrés Sepúlveda, que era el responsable de las redes sociales en la campaña de Peña Nieto, dijo que en 2012 ya manejaba 30.000 cuentas falsas de redes sociales en Twitter y que recuerda que fue la campaña más sucia de la historia. Pero es más, si a mí hay algo que me aterroriza de lo que ha pasado en México, que es mucho, es que están en el número 1 de espionaje no solamente a políticos, a López Obrador, creo que fueron más de 50 personas de su entorno cercano, incluso médicos, esposa, hijos, y todo, sino que llegaron a espiar a familiares de los desaparecidos, a los abogados, y no solamente eso, sino que quien estaba detrás de ese operativo fue alguien que participó en la desaparición de esas personas y que ahora mismo está exiliado en Israel, pero que fue un alto cargo de Peña Nieto. Por eso yo digo que a estas personas no se le puede considerar de derecha o de izquierda, sino personas claramente antidemocráticas. Por lo tanto, creo que dentro de la libertad de expresión y de la libertad de ideología que enriquece la pluralidad de un pueblo y creo que es muy sano, hay ciertas líneas rojas que no se deben pasar. Yo creo que la mentira, el odio es una, pero evidentemente el espionaje, la desaparición, el asesinato de personas, el usar los cuerpos de seguridad del Estado para espiar, para asesinar, para hacer desaparecer gente o para hacer trampas, crear informes falsos, como ha pasado en España contra Podemos, contra Pablo Iglesias, son líneas rojas que no tienen que ver con la derecha o con la izquierda, sino de la antidemocracia y de un pasado no muy, hablando de América Latina, que tiene que ver con la Operación Cóndor y que curiosamente son los mismos que financiaron esos golpes de Estado en América Latina, los que están financiando la Operación Cóndor 2.0, que usa los medios de comunicación, las plataformas digitales para, mediante el odio y la mentira, y con campañas de mucho dinero, intentar atacar la democracia. No se te escucha. No te escuchamos, Sofía. Ahora. Perdón, sí, la verdad que es un escenario bastante que causa bastante terror en las compañías tecnológicas como TikTok, Meta. Ya leí ayer en Reuters que ya se estaban preparando un poco para afrontar las fake news de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Hablabas tú, Julián, de medidas legislativas, de la necesidad de hacer un trabajo legislador bastante potente para controlar los algoritmos, para tener más soberanía tecnológica. ¿Alguna vez has llegado a comentar, proponer carnet por puntos para periodistas que mientan, darles amonestaciones de este tipo? Tú, Genaro, también. Creo que desde el sistema de radiodifusión que ahora presides también estáis intentando poner en marcha criterios de veracidad para las noticias, etcétera. Pero ¿realmente crees que los periodistas, los que se dedican a la profesión del periodismo, está en sus manos el poder hacer virar toda esta situación? Tú que eres un gran periodista. Cuando hemos platicado de este asunto, gracias, Sofía, con otros compañeros de medios públicos latinoamericanos, de agencias de información, específicamente con la agencia EFE, el Sistema Público de Radiodifusión firmó un convenio específico para combatir noticias falsas. Ellos tienen un sitio digital para eso, también con la agencia informativa argentina TELAM. Estamos también trabajando con otras instituciones mexicanas como el INAI, donde firmamos un
igual vamos a firmar un convenio para este tipo de estrategias conjuntas y con universidades también. Lo que siempre les comento es que es tener como una especie de plataforma para surfear frente a un tsunami. Estamos frente a un tsunami contemporáneo de gravedades indescriptibles para la salud de la democracia. La verdadera amenaza a la democracia contemporánea no son los populismos, no son estos referentes que tanto desde la derecha como a veces desde la ultraizquierda se plantean. No, la verdadera amenaza, y eso lo están diciendo pues escritores, filósofos contemporáneos, Chul Han, que acaba de publicar este libro de Infocracia, que es un compendio bastante útil conceptualmente hablando, es tremendo porque lo que está en juego es el corazón de una nueva era y en el corazón de esta nueva era social no está la proclamación o la idea o la utopía de una sociedad libre, informada, participativa. Está, al contrario, una realidad todavía mucho más perversa que la que cualquier otro escritor de ficción o ciencia política, que a veces la ciencia política se parece muy claro. Se necesita una sociedad más manipulable, más dominada a partir de la afectación de sus emociones. Y no es casual, como bien señaló Julián, que el tema de la pandemia haya sido el disparador de estrategias nuevas, porque aquí se está jugando la humanidad, la vida y la posibilidad de enfrentar virus, bacterias contemporáneas, ¿no? Y en segundo lugar, no están buscando una sociedad más libre, están buscando una sociedad más sometida y más, y esta es la clave de algo que dijo Julián, que quiero comentar, de una sociedad absolutamente fragmentada. La famosa segmentación de audiencias o la famosa segmentación o la estrategia de segmentación que utilizó Cambridge Analytica, entre otras grandes compañías que han sido señaladas, exhibidas como parte de sus estrategias para inducir al voto a favor del Brexit o inducir el voto de un segmento de la población norteamericana a favor de Donald Trump o inducir el voto en Brasil a favor de Bolsonaro. Estas estrategias o estas compañías pues ya bajaron al nivel de las empresas. O sea, ya cualquier empresa corporativa o cualquier grupo de interés muy importante, y en el caso mexicano lo estamos viviendo con el tema de la reforma eléctrica, hay un corporativo muy grande que es FEMSA, que es la principal embotelladora de Coca-Cola en México y principal propietaria de una red de 20,000 tiendas llamadas Oxxos. Están involucrados también en el tema de un mercado paralelo de energía eléctrica y están asociadas con empresas españolas tan importantes como Iberdrola, y la modificación de la política pública frente a estos grandes intereses ha generado un ataque consistente y persistente de estos grupos en las redes sociales y en las compañías mediáticas en contra de cualquier medida que implique revertir este problema o este proceso de la apropiación de la energía eléctrica y de otros bienes nacionales. Por supuesto que uno no se puede quedar cruzado de brazos, aunque uno vea esta tarea casi titánica. Lo que creo que es fundamental es unir esfuerzos. No puede ser labor de un grupo, de una cuenta, de una institución, de una academia,
de un sistema público de medios los únicos que seamos los encargados de esto. O sea, hay que socializar, hay que volverlo una causa social este tema. Porque lo que la gente a veces no se da cuenta es que no es solamente que hay mentiras que matan. Y hay mentiras que matan en serio. Las mentiras propaladas y propagadas durante la pandemia fueron causantes de muchas muertes. Muertes de personas que no se vacunaron porque pues inocularon el tema de las mentiras en torno a las vacunas. O asesinatos a enfermeros y a personal de salud que ocurrieron en el Estado de México, aquí en México, porque a través de WhatsApps, en poblaciones del sur del Estado de México, se dijo que el personal de salud estaba yendo a rociar el virus y la gente se lo creyó y los linchó y mató a 2. Es decir, la idea de que la mentira a veces es inocua y es parte de este show o espectáculo político, no es cierto, ¿sí? O sea, las mentiras que se construyen desde los grupos de poder generan mucha destrucción y mucha muerte. Entonces, creo que lo que a lo largo de estos 2 años he estado reflexionando es que el tema fundamental es socializarlo, volverlo una causa y, por supuesto, volverlo un tema académico, de formación académica, de los periodistas, de los sociólogos, de los politólogos, de cualquier persona involucrada en una labor de enseñanza o de interacción social. El quedarse mirando hacia otro lado y decir, no, pues es que esas son las plataformas y ya vemos que son una porquería, pues no. O sea, el tema es que ya no es el asunto solamente relacionado con un grupo de consumidores de información digital. No, está envenenando a la sociedad contemporánea. Sí, la verdad que eso sería intentar volver esto una causa social y que no sea ajeno a nadie, sería un gran reto para llevar a cabo. Si vosotros dos siempre habéis estado muy preocupados por temas sociales y políticos. Genaro, tú antes de llegar a ser parte del Estado, ahora fuiste un gran luchador por la transparencia, por promover leyes de transparencia, leyes de telecomunicaciones. Julián, tú también antes de llevar a cabo la pandemia digital, también trabajaste en Podemos dentro del área de comunicación. Entonces, desde los gobiernos, desde los partidos, que también son muy poderosos, ¿no creéis que vosotros mismos a veces, antes de llegar al gobierno o ya más después de salir del partido, se proclama transparencia, fiscalización para recobrar esa credibilidad que podría llevar a trasladar esto como una causa social de manera más efectiva? ¿No creéis que luego se olvida? Por ejemplo, en Podemos la transparencia fue muy importante al principio, luego se fue olvidando, o todo este tema de las fake news. A veces parece que los gobiernos o los partidos se atrincheran en lugar y lo usan como excusa en vez de favorecer una democratización del sistema. No sé si me he explicado. Sí, bueno, yo te agarro el guante. Yo creo que la transparencia siempre es positiva, más cuando estamos hablando de instituciones públicas, o es más, reenganchando con lo de antes, también de aquellas cosas que están en nuestras vidas, como es los algoritmos de estas plataformas digitales o el uso que hacen con nuestros datos. Porque simplemente, y luego vuelvo al tema, hay 2 elementos que de la temática de antes han quedado, es decir, que los podía haber comentado, no los comenté. Sí, no, precisamente estabais hablando de inteligencia artificial y Genaro estuvo hablando de Elon Musk. Es decir, son cosas que no se cuentan en los medios, pero que en realidad la empresa más grande de inteligencia artificial es el proyecto que están liderando precisamente Elon Musk y Peter Thiel. Peter Thiel es de aquellas personas que no se conocen, pero que es el propietario de la empresa de espionaje más grande del mundo, que se llama Palantir,
que digamos que es contratista del Pentágono, la CIA, el Ejército de los Estados Unidos, del Reino Unido, y que ahora precisamente, por ejemplo, el Reino Unido, curiosamente, es que precisamente ayudó a Johnson a llegar al gobierno, porque digamos que un trabajador de Palantir fue el que hizo la Quiz App que articuló Cambridge Analytica para recopilar los 70 millones, los más de 5.000 datos de media de los 70 millones de votantes en las elecciones de Estados Unidos para hacer su campaña, ¿no? Y imaginaros si Elon Musk comprase Twitter, si ahora mismo, si la empresa además se llama IA y está detrás Microsoft, digamos Elon Musk y Peter Thiel. Y la historia de Peter Thiel es increíble, más allá de ser el principal asesor de Donald Trump en toda esta campaña, fue el socio capitalista de Facebook. Es más, no solamente de Facebook, sino de todas las plataformas digitales que usan datos en Silicon Valley. Si queréis más información de esto, buscar la PayPal Mafia y qué se hizo con el dinero de aquellos, digamos, los ejecutivos de PayPal cuando le vendió su empresa a eBay, que eran como dos empresas sinérgicas. eBay era el monstruo de Internet, lo que ahora sería Amazon. Bueno, pues antes era eBay. Y con ese dinero, claro, tener en cuenta que Peter Thiel fue de las primeras personas que era el CEO, el director de PayPal, fue una de las primeras personas que empezó a tener datos masivos, datos muy relevantes de personas como en qué se gastaban el dinero, con nombres, apellidos, dirección, frecuencia de compra, qué tipo de producto, y fue el primero que empezó a tener Big Data. Y claro, dijo, este es el oro del siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que hizo cuando vendió? Empezó a invertir como business angel, como socio capitalista en todas las plataformas como LinkedIn, Airbnb, YouTube, buscar qué es la PayPal Mafia y curiosamente, bueno, también Facebook, curiosamente crea la empresa de espionaje más grande del mundo y que tiene como subcontratista o que trabaja, mejor dicho, para organismos como los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que luego, curiosamente, gente como Assange o Snowden, pues han denunciado que realmente estas plataformas digitales son, digamos, herramientas de espionaje masivo, ¿no? Y luego el uso que puedan hacer de ello. Por lo tanto, y no quiero asustar a la gente, pero también tener precauciones porque al final todos somos partícipes, igual como somos responsables de cuáles son los medios de comunicación que consumimos, a quién seguimos en redes sociales o qué fuentes de información recibimos, también qué aplicaciones nos descargamos y cuando damos a aceptar, es verdad que es lo mismo que los bancos y los seguros. Te dan 500.000 páginas con una letra milimétrica y vamos directamente a la página 500 y firmamos, no nos leemos las 500 páginas. Bueno, pasa algo parecido cuando nos descargamos una aplicación y damos el consentimiento para que nos escuchen, tengan acceso a nuestros vídeos, nuestros audios, incluso, bueno, pues eso, prácticamente el control total de nuestros dispositivos, dándole una cantidad ingente de información que, bueno, pues no sabemos nada de ella, pero que seguramente se vendan, no solamente a empresas para vendernos diferentes productos, sino seguramente para agencias de inteligencia que trabajen para, en el mejor de los casos, apoyar a un candidato y que gane las elecciones, en el peor de los casos, para dar un golpe de Estado o un golpe blando usando toda esta inteligencia. Bueno, en todo caso, creo que la transparencia hay que defenderla, yo creo que sea como sea, y es más, creo que esto no va de ideología, yo creo que lo he repetido muchas veces. Yo defenderé siempre un periodista de derecha, con una ideología de derecha, que sea riguroso en la información que da, tenga la opinión que tenga, mucho antes que a un periodista de izquierda que para alimentar su línea editorial use la mentira o la manipulación. Yo creo que la mentira, el uso de bots, alteración artificial de las redes sociales o todo lo que implemente un avance en este tipo de estrategias de las que estamos hablando, yo creo que Genaro también lo ha comentado, esto no se supone de una fragmentación, que al final lo que ha conseguido este tipo de estrategia, sino que haya un debate social amplio de la mayor amplitud posible, porque realmente todos podemos ser víctimas, incluso todos podemos ser partícipes de este tipo de estrategias y desde luego el camino a donde nos lleva es un precipicio, a todos, la ideología que tenga. Yo creo que todo lo que sea transparencia, todo lo que sea democracia, todo lo que sean derechos, por eso siempre hablo que nunca hay que recortar el derecho, porque muchas veces desde estos medios que se implementan su negocio en la mentira y el odio dicen, bueno, esto es libertad de prensa. No es libertad de prensa, es decir, hacer un mal periodismo no es libertad de prensa, mentir no es libertad de prensa.
Entonces yo creo que es compatible la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de línea editorial, con la libertad de recibir información veraz, y eso precisamente es saber diferenciar lo que es una opinión a lo que son los hechos y lo que son los datos. Y luego un segundo elemento que se me había quedado también colgando, y creo que ya que estamos en un espacio, en una organización mexicana, yo creo que es interesante, y ahí comentaba un elemento que es la extrema gravedad de que una empresa de Estados Unidos dirigida por el actualmente Principal Advisor de la USAID para América Latina, recientemente elegido por Biden, y que fue detectado, reportado como alguien que creaba cuentas falsas, que gastó hasta $4 millones en publicidad en Facebook y en Instagram para, mediante esas cuentas falsas, hacer campañas contra el gobierno de México. Creo que mínimo se necesita una nota o unas explicaciones al gobierno de los Estados Unidos cómo puede tener a un asesor en cuestiones para América Latina que se dedica a mentir y a generar odio a través de cuentas falsas. Y no solamente eso, comentaba que precisamente la misma empresa que operó para dar el golpe en Bolivia operó en México para crear campañas contra el gobierno. Y aquí hay un dato que no me salía el nombre antes de estos perfiles que son anónimos, era Tumbaburros, la cuenta a la que yo me refería, que precisamente en la campaña AMLO Vete Ya era la cuenta más retuiteada. Evidentemente, mayoritariamente eran bots. Pero fijaros qué cosa más curiosa. Os comentaba que esta empresa, CLS Strategy, no solamente creó cuentas falsas, como reportó Facebook, en Facebook y en Instagram, sino que también, al menos, y esto lo detecté con prueba, y precisamente la CIDH lo recogió en su informe del golpe, la base de datos que le di, que la comprobó y la dio por buena, se crearon más de 100.000 cuentas falsas en una semana, y curiosamente todos los perfiles golpistas, hablo de Yanine Áñez, de Carlos Mesa, de Camacho, Pumari, fijaros el caso de Pumari tenía 27 seguidores 2 días antes del golpe, y una semana después del golpe tenía 100 y pico mil seguidores. Bueno, todas las cuentas golpistas crecieron entre 100.000 y 200.000 seguidores en menos de un mes, justamente el periodo comprendido. Y fijaros qué curiosidad que Tumbaburros justo en esa semana también creció 100.000 seguidores. Precisamente la cuenta más retuiteada en campañas como AMLO Vete Ya. Por lo tanto, creo que no hay que ser Sherlock Holmes para detectar que todas estas campañas a las que hacía referencia Genaro, seguramente, no sé si de manera completa o total, esta empresa de Estados Unidos también las hacía, sino que curiosamente a las cuentas que retuitea son precisamente de este entorno de Atlas Network, que siguen vigentes y que cada día, y por último, otro de los análisis que es el más reciente, como ha hecho mención, hubo un ataque hace un mes al hijo de López Obrador, porque no solamente difunden con la mentira, sino con el odio y con el ataque personal y psicológico hacia las personas, buscando las debilidades también. Precisamente AMLO, yo creo que es un presidente, se puede criticar por bastantes cosas, pero es alguien normalmente afable en la conversación, dicharachero, pero cuando atacaron a su hijo con una campaña de cientos de miles, insultando por su digamos, estado físico, por tener unos kilos de más. No me acuerdo ahora cuál era el insulto, pero bueno, era muy desagradable. Analicé esos cientos de miles de tweets que publicaron atacando a través de odio, y precisamente todas las cuentas que eran más virales también usaban ataques relacionando al gobierno con el narcotráfico. Es decir, que no es casualidad, esto no es orgánico, sino que son campañas de inteligencia para llevar el relato o para provocar a las personas, a los rivales políticos. Y evidentemente, de verdad que esto no pasa por una cuestión de derecha, de ideología, de izquierda, tener una simpatía, sino que creo que hay ciertas líneas rojas que como sociedad deberíamos evitar, porque creo que evidentemente, más allá de la ideología, de las opiniones, son elementos que, más allá de la polarización, de la fragmentación, de generar odio entre los que estamos uno al lado de otro, entre los vecinos, estemos en España o estemos en México, evidentemente esa polarización, ese odio, esas muertes o asesinatos que incluso se provocan con estas mentiras, creo que no es el buen camino para ninguna sociedad, y creo que seguramente podemos encontrar muchos más cosas en común en la sociedad si vamos por el camino de la verdad, del respeto a la libertad de expresión, a tener diferentes opiniones, pero claro, hay líneas rojas que eso lo vulnera, y volvemos a repetir, es la impunidad por la mentira, por el odio, por la alteración digital de las plataformas digitales, y también por el premio o por la flexibilidad
de los propietarios de medios de comunicación para darle prioridad en los principales medios de comunicación en México, en España, pero a nivel global, a precisamente discursos, bien sea de tertulianos, de invitados o de los periodistas, muy sinérgicos a estas conversaciones tóxicas que vemos en redes sociales y que claramente son sinérgicas a las acciones, al protagonismo de los temas que se tratan en los principales medios de comunicación y también a las acciones políticas. Es decir, que normalmente son cuestiones de triple capas amparadas en una total impunidad y que yo sí que creo que los primeros pasos en esa regulación tendrían que ir precisamente a los que tienen una mayor responsabilidad de servicio público de la información, que son los medios de comunicación, empezando por los públicos, pero ampliándolos al resto, y también en la clase política, principalmente cargos políticos que tienen un sueldo público con nuestros impuestos. Es decir, por lo menos el primer paso es que con nuestros impuestos no paguemos la fragmentación, el odio a través de la mentira, y que se fomenten, pues bueno, por ejemplo, la acción que se está haciendo de Cinfodemia es una gotita, pero que, como decía Genaro, debemos de encontrar esa sinergia, esas gotas, esa lluvia, que sea un torrente y que al final pues genere un mar que se lleve toda esta suciedad que ahora mismo tenemos en redes, medios y en la política, que es el odio y la mentira o la infodemia. Claro, hablamos otra vez de los medios de comunicación, pero bueno, los gobiernos y los partidos, que es lo que quería también que nos comentaseis, ¿no? Que creo que también tienen muchísima responsabilidad, no pueden ir solo de víctimas. Sabemos que también los gobiernos han usado estos métodos, aunque pueda ser con menos aparatosos, pero bueno, también lo hacen para llegar a los ciudadanos y conseguir votos. Hablabas al principio, Genaro, de esa desconfianza que existe ahora de la ciudadanía hacia los sistemas públicos, hacia los gobiernos, hacia los partidos, y la otra cara de la desconfianza es la credibilidad. Pero ¿cómo puede un gobierno recuperar la credibilidad y que no sea solo una víctima de esta situación? ¿Cómo puede pasar de víctima a hacerse responsable y presentar un proyecto creíble, serio, contra este tipo de mentiras? O sea, que la gente vuelva a creer en información veraz. ¿Cómo puede hacerlo con estos índices tan bajos de credibilidad pública? Sí, Sofía, en el caso mexicano, pues lo que hemos observado durante 4 años de gobierno de López Obrador es una estrategia de comunicación muy especial que él tiene para justamente responder y generar agenda pública, ¿no? Es decir, estas conferencias matutinas de López Obrador, en donde también hay un espacio precisamente para desmentir o para fast-checking o para checar las mentiras de la semana, le llaman quiénes quieren las mentiras, y lo que constantemente él está haciendo con su capacidad, una enorme capacidad de comunicación que tiene, pues es una estrategia de respuesta. Yo diría que el tema no es que el gobierno sea la víctima, no. El afectado o los afectados más importantes son el espacio de deliberación pública. Y cuando el espacio de deliberación pública es afectado, afecta a todos, al gobierno, a los partidos, a los medios, a los ciudadanos, a las empresas, a las universidades, en fin. El tema, un poco retomando esta parte que mencionamos antes y subrayando lo que dijo Julián, es que no es que la estrategia de mentira sea válida cuando la utiliza una parte y no cuando la utiliza otra. El tema es que la mentira se ha instalado como instrumento y como arma política contemporánea de una manera tecnificada, absolutamente tecnificada, en donde incluso es cada vez más difícil detectar la línea
de dónde surgió eso, es decir, ¿quién es el responsable? No creo que haya un solo responsable, hay muchos que utilizan esto. Tumbaburros que acaba de mencionar Julián es un ejemplo, pero bueno, hay muchísimas otras estrategias y que no necesariamente son los únicos que lo hacen, ¿no? O sea, se está normalizando el uso del discurso de odio y de la mentira como una estrategia de comunicación. Y eso, al final de cuentas, yo creo que lo que empobrece es el espacio público de deliberación. No puedes deliberar bajo la marca del estar calumniando o alterando todo lo que digas. O sea, si se altera, que esa es una de las estrategias de desinformación más constantes, al menos en México, si constantemente se hace el spin, es decir, si se tergiversa lo que dices, desde el espacio público que sea, pues entonces liberación, ya no hay posibilidad de deliberar. Y creo que esto ha sido un fenómeno constante, creciente, de intoxicación. Yo lo que al principio decía, lo decía así como si fuera un análisis clínico, decía, no, es que están intoxicadas las redes sociales, del espacio abierto de liberación, o sea, la utopía que nos vendieron Elon Musk y los creadores de Facebook y toda esta narrativa de Silicon Valley, que en realidad es la narrativa contemporánea del imperio. O sea, es una nueva estrategia de imperialismo y de hegemonía cultural. Eso en términos, digamos, teóricos, es el gran paraguas. Pero eso nunca se dio. Y después de la primavera árabe del 2011, cuando Facebook se convierte en una especie de ágora de la oposición, etcétera, etcétera, y otro tipo de propaganda, a final de cuentas era propaganda a favor de estas plataformas. Ahora lo que está sucediendo en menos de 10 años es una profunda decepción y temor, pero además que va de la mano con la creciente dependencia y adicción a las plataformas y a las aplicaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no creo que el gobierno sea el único afectado o la víctima, no. Es el espacio público de deliberación el que se está viendo afectado. Y por eso no es un tema solamente de un gobierno de izquierda, es un tema de todos los que estamos incidiendo en la esfera pública. Estoy totalmente de acuerdo en que es la democracia la que está afectada. Simplemente es que lo hacía porque, claro, el gobierno y los partidos pues tienen más capacidad que para revertir esta situación y, sin embargo, la ciudadanía está como desafectada, se siente alejada de los gobiernos y de los partidos. Ahí, como para recuperar fuerza en ese debate público, se necesita que el sistema transmita credibilidad de nuevo, ¿no? Sí, Sofía, nada más te aclararía, o para abundar en el análisis, que no es lo mismo, por ejemplo, lo que ha sucedido en Perú que lo que está sucediendo en Colombia, por ejemplo. Son dos liderazgos sociales y políticos que vienen de la izquierda, pero el aparato social y mediático en Perú es brutal contra el presidente actual, que es realmente a él sí su gobierno, que no ha acabado de formarse en términos reales, ha sido víctima de una estrategia de golpeteo político y de mentiras y de infodemias brutales. Y Petro, en Colombia, prácticamente todo ese movimiento y esa coalición que se ha armado en función de Petro y de Francia Márquez es, desde mi punto de vista, una de los movimientos más luminosos en estos momentos, porque está cosechando las estrategias que, por ejemplo, Julián ha expuesto muy bien de todo lo que se tuvo que hacer en Bolivia contra el golpe, ¿no? Sí, no siempre triunfan, eso también es una gran ventaja, no siempre estos insumos o estos instrumentos triunfan,
intoxican, envenenan, polarizan, criminalizan, etcétera, pero no triunfan permanentemente, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa en Brasil, es decir, el rey del fake news como es Bolsonaro contra el rey del voto en Brasil, que es Lula, ¿no? Entonces, creo que también en cada, bueno, y ahora Argentina, ¿no? Con el tema de Cristina Fernández de Kirchner y esta nueva especie de golpe blando a la estrategia de lawfare, que me recuerda mucho a lo que vivió Dilma Rousseff, y que son, o sea, lo que pasa es que también se miente para algo, se intoxica para algo, y casi todo está utilizándose en función de confrontar al poder judicial con el poder político, de si bien no se trata de hacer justicia, sino de hacer escarnio. O sea, lo que se trata con el caso de Cristina Fernández de Kirchner es hacerle escarnio a la única líder social con base social, política, lo suficientemente grande como para frenar el regreso de modelos de centro derecha, Argentina, en fin. Pero creo que cada una de estas estrategias también tiene su aterrizaje en los países. Y por eso creo que el hecho de compartir experiencias y realizar esfuerzos conjuntos es muy importante en estos momentos. Bueno, pues ya vamos a ir terminando, ya estamos llegando, casi ya vamos a completar la hora y media. Hay aquí una pregunta de una persona que nos está viendo, aunque yo no sé si la podéis ver vosotros en vuestros ordenadores, Genaro y Julián, en el chat. Sí, sí. Sí, yo creo que ya se han comentado algunas, justamente lo estaba diciendo Genaro, ¿no? De que los países tienen que compartir sus experiencias también para poder enfrentar esta situación. No sé si queréis... Sí, yo quería comentar algo porque, bueno, digo, al final, por quedar claras algunas cosas, yo creo que el tema de no solamente que haya espacios, ¿no?, que yo considero antidemocráticos, que lo tienen como método, incluso como modelo económico, o de polarización o de estrategia política, ideológica, etcétera, de éxito. Claro, la mentira tiene incluso muchos años de estudio, es un método científico. Es decir, la empresa Cambridge Analytica, que la financió precisamente Robert Mercer, que también financió en Elite Foundation, dentro de esta red Atlas Network, y que tuvo ideólogo a Steve Bannon como técnico, que él había trabajado en la publicidad, pero también había trabajado en el mercado de los videojuegos. Fue el primero que usó bots y troll center dentro de su negocio, y precisamente se lo chafaron la comunidad gamer organizada en foros, en 4chan, y entonces vio la potencia de la comunidad organizándose digitalmente, y lo que hizo es contratar a los líderes de ese foro para que manipulase a toda la gente y se sumaran a las campañas de noticias falsas contra Hillary Clinton. Pero bueno, en todo caso, como recomendaciones a la pregunta ¿qué estrategias se pueden hacer para atacar a esto? Primero, hay que conocer bien cuál es el fenómeno, y en este caso, por ejemplo, ¿qué se está haciendo ahora? Creo que a medio o largo plazo las instituciones, creo que el marco regulatorio es la única solución, lo tengo bastante claro después de analizar el sistema y cómo va. Creo que a medio o largo plazo el tema de la educación, creo que Genaro comentó el hecho de la obligatoriedad ya de la situación que tenemos de meterlo dentro del sistema educativo, esta nueva realidad, y formarnos como ciudadanos para enfrentarlo. Pero esto no hay que ser... hay que tener realismo, y esto es una cuestión de medio o largo plazo. Creo que esa educación digital es necesaria, ¿no?, para enfrentarse a los peligros que hemos comentado. Pero como usuario yo daría 3 o 4 consejos. De hecho, precisamente los fact-checkers, que es una de las soluciones que hay, creo que no es malo el debate si rascamos un poco si es parte de la solución o parte del problema, y voy a poner un ejemplo concreto, ahora que el 4 de septiembre se vota en Chile el plebiscito, si se aprueba o se rechaza la nueva Constitución, que, digamos, derogaría o eliminaría precisamente la Constitución de Pinochet. Una de las noticias que hace poco, noticias falsas, han desmentido recientemente los fact-checkers en España, es que era falso que
creo que ahora mismo el foco, no sé si es Nicaragua, en Nicaragua se están destrozando imágenes de vírgenes. La noticia real es que esas imágenes son de Chile, de los defensores del apruebo. Claro, es decir, y todo el mundo difundiendo esto es mentira. Es decir, no, el foco político no está puesto en Nicaragua ahora mismo, el foco político está puesto en Chile. No sé si están creyendo que están haciendo un favor a la sociedad diciendo que es mentira o contribuyendo a la estrategia, que ya es una cuestión de ingeniería comunicativa, difundir noticias falsas para que quien desmienta lance un nuevo marco comunicativo en alas de lo que quieren quien lanza el bulo. Y aparte, estos fact-checkers ni dicen quiénes son los que mienten, quién es el medio que miente, ni quién lo financia, ni que el que miente hoy fue el mismo que mintió ayer, antes de ayer y todos los días anteriores. Entonces yo creo que tenemos que revisar la función de los fact-checkers, si son parte del problema o de la solución más en América Latina, que están financiados precisamente con los mismos que financian estos golpes comunicativos, financiados por los Estados Unidos y que también financian la mayoría de los fact-checkers en América Latina. Bueno, en todo caso, consejos para los usuarios. Primero, si no queremos que nos insulten, o que no queremos el insulto, si simpatizamos con la izquierda, no nos gusta que de la derecha nos insulte a la izquierda, no hay que usar nunca el insulto de conversación, por más que no te guste, que no forme parte de tu ideología. Exactamente el uso de la mentira, el uso de post, etc. Es decir, estamos hablando que esto no está bien, haga quien lo haga. Es decir, si tú eres simpatizante de un político y hace algo mal, no puedes criticar a los de la acera de enfrente y luego que te parezca bien cuando lo hacen con quien simpatizan, sean medios, periodistas, políticos, sea lo que sea. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuándo reaccionar a un troll? Primero, la mayoría de las veces, sobre todo cuando son figuras, es decir, cuando son dianas de ataque, seguramente Genaro lo haya sido, AMLO, familiares, etcétera. Lo primero que hay que tener en cuenta es que normalmente no hay una persona racional ahí detrás, sino que normalmente son troll center que tienen una función, que es trolearte y nunca vas a poder convencerlo, es imposible. Entonces muchas veces esto nos afecta psicológicamente diciendo, ¿cuántas personas me están atacando con el mismo tema? A ver si van a llevar razón. Y a lo mejor hay una sola persona manejando 50 cuentas que te están atacando con argumentos sumativos, ¿vale? Y luego, ¿cómo desmentir o cuándo desmentir una noticia falsa? Bueno, yo creo que muchas veces desmentir una noticia falsa, en la mayoría de los casos, si está bien hecha, lo que hace es marcar agenda de los temas que ellos quieren. Ahora, creo que, y esto es una crítica al presidente de México, una opinión personal, ¿vale? Yo creo que el presidente, si yo tuviera que criticarle algo en esta temática, es que nombra demasiadas veces a ataques de periodistas. Ojo, que son ataques infundados en la mayoría de las ocasiones, pero yo sí que creo que el presidente a quien debería de responder son a cargos políticos. Claro, quizás es que no haya una prensa. Yo sí que creo que el buen periodismo debería confrontar con el mal periodismo cuando se da noticias falsas. Bueno, esa es una opinión personal, pero que tiene que ver precisamente con cuándo responder y a quién responder. Y en este caso, creo que cuando hay una figura pública o un medio de comunicación, que yo aludía, que tienen una responsabilidad social y mienten o informan, creo que masivamente hay que presionar desde la ciudadanía, respondiendo en la mentira, o desde los medios de comunicación, a decir que ese no es el camino de ser un servidor público. Entonces, creo que ese es un buen elemento. Y luego, ¿cómo desmentir? Creo que nunca hay que mencionar, normalmente esas mentiras o esos ataques son hacia una persona, hacia un colectivo, y muchas veces son infundados y le hacen bastante daño. Entonces, muchas veces tendemos a difundir a la persona que ha hecho el ataque. Creo que nunca hay que difundirlo porque al final es lo que quieren, es polarizar y que tenga más impacto el que miente, el que odia, que quien recibe los ataques. Entonces, creo que un buen ejemplo es que cada vez que alguien sea atacado por algunos de estos tipos de ataques, con mentira, con odio, hay que difundir los mensajes de la persona víctima, hay que mandarle apoyo, hay que seguir esa cuenta. No hay que responder ni darle difusión a quien ataca. Luego, cuando queremos desmontar un bulo, siempre es fundamental el sistema sándwich. Tener en cuenta que tanto en vídeos como en hilos, yo que suelo hacer hilos y veo que, por ejemplo, el primer tweet de mi hilo no tiene que se viraliza, tiene 10.000 retweets y el último no tiene 30. Bueno, siempre el primer mensaje es el más importante porque es el que se ve. Por lo tanto, cuando queramos desmontar un bulo, el primer mensaje tiene que ir la verdad. Lo que no podemos hacer es querer desmentir un bulo y primero decir el bulo o la mentira. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente o mucha gente va a ver esa mentira y lo que estoy haciendo es ampliando la mentira
en vez de difundir la verdad, que a lo mejor lo pongo más abajo. No. Primero cuento la verdad, lo que ha pasado. Luego cuento la mentira y luego, si quiero, termino de desmontar el bulo. Pero hay que tener en cuenta que cuando hago un hilo, cuando hago un vídeo, seguramente el 80% de la gente solo vea el primer tweet o solo vea los primeros 10 segundos del vídeo. Y eso es importante en ingeniería comunicativa, porque a lo mejor tú piensas que estás desmontando un bulo y a lo mejor lo que estás ayudando a esparcirlo más. Por lo tanto, esos serían algunos de los consejos que yo daría y, desde luego, defender las ideas, el tener opiniones diferentes sanos, también en redes sociales, son plataformas sanas que democratizan la comunicación, la información, pero seguir fuentes variables y no siempre meternos en esa burbuja ideológica, pero es importante contrastar o seguir fuentes que sean fiables, que suelen contrastar la información para no dejarnos contaminar, comprobar cuando un contenido me cabrea mucho y tengo ganas de compartirlo. Ese es el tipo de contenidos que tenemos que sospechar si la fuente es verídica o no, es hacer una especie de revisión. No hacer caso a los troles cuando insultan y tal, bloquearlo, no hacerle ni caso, incluso denunciarlo si creo que si se pasan de la línea, ¿no? Y sobre todo, tratar de calmarnos y no enfrentarnos si nos insultan, no entrar en esa dinámica. Es posible que sea una provocación para que tú insultes y te denuncien la cuenta y te la bloqueen encima. Así que bueno, sería como alguno de los consejos que daría, y nada, seguir medios como el de Genaro, Infodemia, que trata de hacer su labor y que, bueno, es una pequeña aportación a esta educación digital que, como él dice, creo que sería necesaria a medio y largo plazo implementar en los sistemas educativos para educar a la gente, y que esta trampa que ahora mismo es impune, bueno, si no es por las malas, que sería la sancionatoria, la civil, la penal, pues por lo menos que sea mediante la civil educacional, y que demos una respuesta como sociedad, algo que de alguna otra manera, pues lo deseable es que se frene, se acabe o por lo menos se reduzca. Muchísimas gracias, Julián. La verdad que son bastante prácticos y muchos de ellos los podemos llevar a cabo, no dejarnos llevar por esas emociones, ¿no?, que nos suscitan las informaciones. Genaro, en este David contra Goliat, no sé si tienes algún último mensaje optimista o qué destacarías para terminar esta conversación. Me llama mucho la atención, porque aquí somos puros jovenazos. Bueno, los más jóvenes somos Luis Castro y yo, que realmente a nosotros nos alerta y nos altera mucho, pues este imperio de la mentira, ¿no? Si ustedes observan a la nueva generación o a las generaciones de menos de 15 años, que ya están integradas a un chip o a un sistema digital, no sé cómo le hacen, pero saben detectar lo que es realidad, de lo que es ficción o de lo que es mentira. Por supuesto, hay muchos problemas sociales ahí, pero creo que hay que hacer una alianza transgeneracional también. Es decir, creo que los jóvenes, como usan las redes digitales contemporáneamente, nos pueden ayudar a muchas cosas. Sí es una batalla de esa generación. Esa generación va a tener que ganar esta batalla. Esa generación de los centennials, no sé cómo les llamen, van a tener que ganar esa batalla. Obviamente hay que hacer ese enlace generacional. Creo que las instituciones educativas son muy importantes. En estos momentos pensando armar algo con la Secretaría de Educación Pública en México para llevar a las aulas este tema. Para llevar a las aulas no como una materia, sino como un ejercicio, ¿sí? En algún momento era importante que nos enseñaran carpintería, taquimecanografía, electricidad y corte y confección en el sistema público mexicano. Yo creo que en estos momentos es importante hacer talleres de redes digitales, sociodigitales y comunicación. Creo que ahí está un eje que no es de ahora, o sea, no es de corto plazo, es de mediano y largo plazo. Y en el corto plazo apoyo absolutamente todas las medidas y consejos que nos ha dado Julián, ya anoté varios. Y también en el tema regulatorio, el tema regulatorio siempre es pantanoso, porque estamos aquí en el tema de la libertad de expresión y el derecho a la información y el derecho a la privacidad, es decir, estos tres ejes que siempre están complicadamente
interactuando y que hay que darle peso a cada uno de ellos. Pero creo que no hemos ensayado medidas regulatorias que tengan que ver con sanciones fiscales, impositivas a estas grandes gigantes que son muchísimo más poderosos que la industria del litio y que están haciendo de la metadata un insumo, o sea, es decir, están expropiando un bien público para un uso privado de una manera descarada, y creo que ahí los estados tienen que actuar, fundamentalmente. Incluso el otro día en un foro yo propuse, ¿por qué no se crea un fondo de publicidad pública para medios privados, para digitales, para televisión, derivado de los impuestos que deban pagar las plataformas digitales en México, por ejemplo? ¿Sí? Entonces creo que la experiencia regulatoria hay que abrir el foco y nada más tener mucho cuidado con el tema de que no se convierta en un ejercicio peligroso a veces, porque también hay que admitir que a veces a la izquierda o a las izquierdas les ha fallado mucho el tema de la libertad de expresión cuando hemos sido gobierno. Entonces, creo que en ese sentido nada más pondría una advertencia, pero por supuesto hay que regular. No se escucha. Sí, sin duda, la regulación va a ser una de las patas fundamentales para poder institucionalizar una vía alternativa a este imperio de la mentira. El tema de los impuestos también, yo creo que es un debate que está hoy también en muchos países a nivel global de cómo poder fiscalizar a grandes compañías, y hay una lucha encarnizada que también tiene que ver con todo esto, ¿no? De la posverdad y las fake news, porque no quieren pagar impuestos los que más deberían de contribuir. También la educación, por supuesto, será un alimento para el futuro, para una ciudadanía crítica que sepa leer y diferenciar los medios de comunicación y que sepan analizar lo que les llega, porque realmente nos jugamos la democracia. Y quizás, no sé ya si estaremos demasiado tarde o todavía hay esperanza, pero eso sí que va a depender de todas y todas. Así que ya solamente daros las gracias, Julián y Genaro, ha sido un grandísimo placer. A todos los asistentes desde Facebook, desde Twitter, desde YouTube. Y te paso ya, Luis, la palabra para que puedas despedir este bonito encuentro. Muchísimas gracias. Gracias, Sofía. Sensacional la forma como se ha llevado esta conversación. Muchísimas gracias, Genaro, Julián, a todo el equipo técnico del Ortega y Gasset, Diana, Aide y todas las compañeras que están detrás para que esto sea posible. Solamente me resta a nombre del Instituto Ortega y Gasset México hacer propaganda. Si quieren conocer y sistematizar todo esto, inscríbanse a la maestría en comunicación que ofrece el Instituto Ortega y Gasset. Y si no, síganos que trataremos de estar en la actualidad. Muchísimas gracias, Julián, Genaro, Sofía, y a todas y a todos los que pudieron estar presentes en los distintos espacios y ventanillas por las que tratamos de influir en esta deliberación pública. Gracias y buenas tardes. Buen fin de semana a todas y a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.